Buenos días y buenas tardes, dependiendo desde qué parte del mundo estáis, cada uno de vosotros. Yo estoy en España, Rubén está en Colombia y Así hoy es. no tenemos conexión nómada, hoy tenemos un webinar, Mindset para triunfar como nómada digital. Rubén, que es psicólogo, nos va a ayudar nos va a dar claves de cómo construir esa mentalidad resiliente y convertir la incertidumbre en oportunidades. Porque lo de ser nómada, yo creo que es el sinónimo de incertidumbre muchas veces, porque cambiamos muchas veces de sitio donde vivimos, pero muchas veces también a nivel laboral y bueno, pueden ocurrir muchas cosas y a veces es difícil pues de vivir esa incertidumbre. Entonces tenemos aquí a un experto, a Rubén, que es nuestro compañero, que ha venido a muchas conexiones nómadas, siempre nos aporta cosas muy interesantes. Así que nada, ya te doy paso, ya son para mí, 18:04, ya hemos dado unos minutillos para que la gente pueda conectarse. Los que lo estáis viendo en diferido, pues también te cedo la palabra para que puedas ya presentar, pues, dar esta charla, este webinar. Ujú. Claro que sí, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que se están conectando de la comunidad de nómadas digitales de Latinoamérica y también desde España, de todas las personas de habla hispana. Me presento, mi nombre es Rubén Echavarría, soy psicólogo con certificación en coaching organizacional. No soy el supernómada digital experimentado, ¿sí? Pero tengo varios pacientes, atiendo varios pacientes, no solamente aquí en Colombia de manera virtual, sino también en otros países como por ejemplo Estados Unidos. También he tenido pacientes en Canadá, pues en pandemia, recuerdo. Y bueno, digamos que la psicología, la psicoterapia nos permite esa flexibilidad de poder atender personas en diferentes ciudades del mundo. También brindamos, junto con mi esposa y con el equipo, consultorías, capacitaciones para empresas desde diferentes lugares, ¿cierto? Hay empresas pues que están, digamos, hemos realizado capacitaciones estando en diferentes lugares. Incluso también me gusta mucho explorar, digamos, en coworkings, en centros comerciales, trabajar desde diferentes partes, moverme, ¿cierto? Como que tengo algunos rasgos de hiperactividad, entonces no me gusta como quedarme siempre en un mismo lugar, me aburro con facilidad, entonces me gusta este cambio constante, adaptarme también a las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Soy un apasionado por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las nuevas tendencias. Siempre, digamos, dentro de un enfoque moderado, sabiendo que no se pierda esa parte humana ni se reemplace, sino que es no nosotros en función de la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial en función de nosotros, ¿cierto? De nuestra pasión, de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Em, Me ha gustado mucho el tema del nomadismo digital por la flexibilidad de ingresos y de tiempo y estoy recorriendo, soy digamos, un explorador en estos temas y en este camino del nomadismo digital. Estoy en ese proceso de aprendizaje y de reinvención constante. Eso pues a manera de presentación. Y bueno, espero que las personas que están conectadas tengan un espacio diferente, salgan con reflexiones importantes que aporte a sus vidas en cuanto a cómo construir, como dice allí, pues el título y el subtítulo, Mindset para triunfar como nómada digital. Cuando hablamos de mindset, estamos hablando de la mentalidad, de ese sistema de creencias, sistema de valores que sabemos que se va construyendo desde las experiencias que tenemos con nuestra familia, luego en nuestra cultura, con nuestros amigos y cómo ese mapa mental se puede ir ampliando, ¿cierto? En tres diferentes zonas. No sé si han escuchado mucho hablar acerca de la zona de confort, pero no solamente está la zona de confort, también hay otras tres zonas que las podemos ir conversando pues en la medida en que vamos avanzando y cómo construir esa mentalidad resiliente y convertir la incertidumbre en oportunidades en la era del trabajo remoto, que es donde nos encontramos hoy en día, ¿ok?
también quiero que no sea como un monólogo, sino me gusta también que sea más tipo conversatorio. Si les va surgiendo alguna pregunta, nos pueden escribir en el chat. Las personas encargadas me pueden ir diciendo si alguien levanta la manito, si alguien tiene alguna pregunta en el chat. Y me gusta más como conversatorio. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. No te preocupes, si alguien escribe cualquier cosa en el chat, yo voy a estar pendiente y te voy Muchísimas gracias. diciendo. Así tú te puedes centrar solamente en la presentación. Sí, muchísimas gracias, claro que sí. Entonces, el nomadismo digital sabemos que ofrece un estilo de vida flexible y emocionante, ¿cierto? El nomadismo digital no solamente es una moda, sino que también en la medida en que vamos conociéndolo, ¿cierto? Puede que llegue a nosotros como una moda, ¿cierto? Escuchamos de repente en las redes sociales o tenemos amigos que sabes que yo soy un nómada digital y puede que inicialmente parezca una moda, una tendencia, pero en la medida en que más personas lo vamos adoptando, entonces se va convirtiendo en un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida basado en unos principios y en unos valores. Uno de esos valores es la flexibilidad, ¿cierto? Las personas que nos arrojamos, que exploramos este estilo de vida del nomadismo digital, somos personas generalmente que nos gusta la flexibilidad. Y esa flexibilidad va muy de la mano con la palabra libertad. Hay personas que resuenan más con el valor de la seguridad, de la estabilidad, y está bien, ¿cierto? Para todos los gustos hay, ¿cierto? Y hay personas que aunque buscamos cierta estabilidad y cierta seguridad, una cosa no tiene por qué sacar la otra, pero nuestra balanza tiende más a esa flexibilidad, a esa libertad en cuanto a ingresos, en cuanto a tiempo, en cuanto a lugares, en cuanto a interconexiones también nos resulta más emocionante, ¿cierto? Y por otro lado, otros valores, otros estilos de vida nos resultan un poco más aburridos. Entonces, la invitación hoy es a descubrir juntos cómo construir una mentalidad resiliente y convertir juntos esa incertidumbre que para muchos puede ser una enemiga. La palabra incertidumbre, de hecho, cuando hablo con algunos de mis pacientes, les resuena de manera negativa y es como al principio, si lo vemos negativo, si lo vemos como un enemigo, empezar a, voy a utilizar una palabra de la psicología transpersonal, a amigarnos con la incertidumbre. Me ayudó, por ejemplo, mucho conocer que hay un paradigma que se llama el paradigma de la incertidumbre y el paradigma de la complejidad. Pueden ir tomando notica, los que les gusta ampliar, profundizar más en estos temas, empiecen a leer acerca del paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Ayuda mucho a ampliar ese mapa mental, ese disco duro mental, para saber que las leyes, el universo, hay principios y que el mundo, que el universo, que la vida misma no es lineal, ¿sí? Ya hoy en día se habla mucho de nodos, de interconexiones, se habla mucho de salto cuántico, porque desde la física se ha venido descubriendo que el universo, que la vida no es lineal, sino que es compleja. ¿Ok? Y hay muchas investigaciones, estudios desde la física cuántica que nos habla acerca de eso, que tanto el microcosmos como el macrocosmos se mueven en dinámicas complejas, no complicadas, complicadas para muchos que no quieren entrar y abrir su mente, pero cuando abrimos nuestra mente, cuando vamos recorriendo ese camino y comprendiendo la complejidad del ser humano, la complejidad de la vida, que aunque parece incierto del todo, hay unos principios, ¿cierto? Como el principio de la siembra y la cosecha o de la acción y reacción, que en la medida en que nos vamos adentrando, vamos realizando ciertas acciones, pues eso también va generando unas dinámicas y unas recompensas también. Entonces, miremos aquí que el nuevo paradigma del trabajo remoto, vemos que hay, primero existía el trabajo tradicional, como vemos allí, oficinas físicas, horarios físicos, jerarquías definidas. En algún momento estuve, digamos, en una oficina, eh, apenas salí de la universidad, comencé pues, estuve en un proyecto, un cubículo, una oficina, lo tradicional, y les cuento que
3 años después, eh, en mí se presentó como una visión, porque veía a otros compañeros de 50, 60 años y estaban, ya llevaban, no sé, 20, 30, 40 años en el mismo punto. Y en ese momento como que tuve una revelación y entré en una crisis existencial donde yo me decía, o sea, si yo no hago nada, si yo no me muevo del lugar, si no hago cosas diferentes, pues los resultados van a seguir siempre los mismos y me proyecté ahí como 50, 60 años después y dije, uy, no, yo tengo que empezar a hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. Entonces empecé a generar otros ingresos, me considero como un emprendedor serial porque siempre me gusta estar iniciando proyectos, convocando personas, capacitando equipos. Y entonces ha sido muy enriquecedor porque aunque estuve pues otros años allí, eso me llevó a abrir otras puertas, a conocer otras personas y ampliar pues también mi hoja de vida, mi currículum y conocer otras personas, otros niveles también de poder monetizar mis talentos. Una historia que me sirvió mucho en ese tiempo y que me ayudó a ampliar ese contexto mental y a cambiar mi mindset fue saber que la humanidad ha pasado por tres grandes eras. No sé cuántos sabían que que la humanidad ha pasado por tres grandes eras. Si no sabían, lo comentan. Si sí sabían, también pueden comentarlo allí. Y me encontré que una primera era económica fue la era agraria. Es decir, cuando nuestros abuelos, tatarabuelos, hace muchas décadas atrás, la economía y la abundancia era en el campo, ¿cierto? Entonces en el campo tenían sus graneros, su ganado, sus cosechas y había mucha abundancia, pues tanta abundancia que entonces desde allí existió y comenzó a existir lo que fue el trueque y esos intercambios económicos desde la economía solidaria, ¿cierto? Yo tengo estos recursos, tú tienes estos, ¿qué tal si intercambiamos? Y entonces los empresarios de ese tiempo eran grandes ganaderos, agricultores, había una economía del intercambio y una economía solidaria. Y la abundancia estaba era en el campo. Luego hubo un hecho histórico que cambió todo el juego y ese hecho histórico fue el invento de la máquina de vapor, porque cuando inventan la máquina de vapor, entonces esa fuerza que estaba en el campo, ya esa fuerza se traslada a las grandes ciudades y a los procesos de producción masivos. Entonces allí se crean las fábricas y cuando estas fábricas entonces empiezan con la era, primero inicialmente fue bueno, los ferrocarriles, ¿cierto? Hubo una aceleración en los inventos, como entonces ya hablé de la máquina de vapor, luego está los ferrocarriles, toda una industria, ¿cierto? Que conecta en Estados Unidos sobre todo los diferentes países, la economía y los ciertos recursos y ciertas ciudades ya empiezan a conectarse por medio de los ferrocarriles, luego entonces llega el petróleo, luego llega el acero, luego los carros, la energía eléctrica, ¿cierto? Los automóviles, mejor dicho, empiezan unos inventos análogos, pero que empiezan a cambiar todas las reglas del juego para saber que ya entonces la riqueza se traslada a las grandes ciudades. Las familias ya, la riqueza no estaba en el campo, sino que ya muchas familias empiezan a tener problemas económicos y de hecho vemos que es un fenómeno también en Colombia, digamos, y en muchas ciudades vemos que es como un patrón, ¿cierto? A nivel mundial, donde ya las personas del campo vienen a las grandes ciudades, muchos amigos nuestros, es que yo vengo de tal municipio, de tal vereda, de tal, de ciertos lugares que eran inicialmente, pues que son rurales, ya pasan a lo urbano, ¿cierto? Entonces ya es una urbanización, ya empiezan a crecer las construcciones verticales y esos procesos de producción masivos. Entonces ahí es donde las familias migran porque hay abundancia y hay buenas condiciones, hay un bienestar y hay también, digamos, lo que son las prestaciones, las contraprestaciones.
porque entonces ya la empresa se hace cargo de la familia, hay muy buenos beneficios para todos. ¿Qué es lo que pasa? Llega el Internet. Y en el invento del Internet, poder conectar de manera invisible, podernos conectar nosotros de manera invisible, entonces nuevamente cambia las reglas del juego porque antes esa segunda era fue la era industrial, la que acabo de hablar. Y hoy por hoy, entonces, gracias al Internet, se parte la historia en dos y entramos en lo que se conoce como la era digital. Y ahí es donde estamos, donde las condiciones entonces ya es generar ingresos, generar abundancia, generar riqueza por medio del trabajo remoto, ¿sí? Y ese trabajo remoto que vemos allí, que hay flexibilidad horaria, trabajo desde cualquier lugar y mayor autonomía, hoy en día está tomando la forma del nomadismo digital, que es la combinación entre el trabajo remoto con viajes y experiencias internacionales. Me gusta mucho una, una palabra que surge de ahí, que son las workations, ¿cierto? Que es esa combinación entre trabajo, pero también tiempo para vacacionar, ¿sí? Para disfrutar, para conocer. Bueno, y eso nos ayuda a pasar de las diferentes zonas. La primera zona es la zona de confort, que es lo que conocemos, simplemente es el trabajo, eh, la, eh, las amistades, la familia, y pare de contar. Hay personas que nacen y mueren ahí en esa zona de confort, se conforman y no conocen más. Las personas que nos gusta explorar otras zonas, pasamos a la segunda, que es la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje es conocer nuevos países, nuevas experiencias, nuevas culturas, nuevas formas de generar ingresos. Y los que nos gusta estar mucho en la zona de aprendizaje, tenemos más probabilidades de pasar a la tercera zona que se llama la zona mágica o la zona de los milagros. Para los que nunca salen de la zona de confort, esa zona mágica o zona de milagros le llaman la zona de pánico, ¿cierto? Nunca vaya allá, nunca se meta por allá, ¿qué se va a poner con eso? No se ponga con eso, quédese aquí con lo que conoce y pare de contar. Pero los que hemos estado en la zona mágica o en la zona de los grandes milagros, sabemos que es una zona de grandes desafíos, de desarrollar competencias, habilidades, pero también una zona de grandes recompensas, de grandes contratos, grandes proyectos, ¿cierto? De cosas muy buenas que también que trae si estamos dispuestos a crecer como personas y a cambiar nuestro mindset. Bueno, miremos, pasamos con la siguiente. Una pregunta que quiero hacerles para que me contesten allí en el chat es ¿cuáles son los principales retos que han enfrentado en su camino del nomadismo digital? Ya sea que sean, por ejemplo, exploradores del nomadismo como yo, ya sea que lleven muchos años, sean expertos, pero ¿cuáles son esos retos que más han enfrentado? ¿Sí? Vayan poniendo ahí y ahora vamos mirando cada desafío, cada reto con el cual se han enfrentado. Bueno, entonces cuando hablamos de mindset, hablamos qué tipo de mindset necesitamos los nómadas digitales. La respuesta corta es la mentalidad resiliente. ¿Sí? Porque la era digital no solo ha transformado el trabajo, sino que también ha creado nuevas culturas, nuevas formas. Cuando hablamos de culturas, estamos hablando de formas, de estilos, estamos hablando, eh, sí, de diferentes maneras de hacer las cosas. ¿Sí? El nomadismo digital es una de estas culturas porque trae todo un universo de formas de hacer las cosas, de generar ingresos, de relacionarnos, de viajar, porque es que no es fácil si venimos acostumbrados a que el viajar es desconectarse uno de todo y no quiero hacer nada, pasar a la forma de que sí podemos permitirnos viajar y disfrutar, pero también van a haber unos espacios para conectar con otros, para atender pacientes, para atender clientes, para atender empresas. Entonces, tener esa adaptabilidad al cambio, a estas nuevas formas, no es fácil, ¿cierto? Entonces, partamos de eso. Si estoy aquí diciéndoles pautas para cambiar esa mentalidad, hay que partir de saber que no es fácil, que es un reto,
¿sí? Porque hay muchas resistencias en nosotros, los seres humanos, biológicas, pero también resistencias cuando venimos muy acostumbrados a ciertas formas. Entonces aquí lo importante es aceptar esos desafíos y verlos como oportunidades para aprender y para crecer. Y si ya damos ese salto y nos abrimos, hay una apertura, que la apertura es uno de los valores de las metodologías ágiles, los que venimos aprendiendo, capacitándonos en metodologías ágiles, que se habla mucho en las empresas, en las organizaciones hoy en día, la metodología Scrum, que es una de las más famosas, vemos que tiene unos valores y unos principios. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores? Por ejemplo, el compromiso, la cercanía, por ejemplo, la adaptabilidad y la apertura es uno de esos valores. Si no tenemos la apertura mental y emocional para abordar estos desafíos, el mismo proceso nos va a sacar. Pero si entramos con estos valores, resiliencia, compromiso, adaptabilidad, flexibilidad, apertura, nos vamos a saber mantener dentro del proceso. Y el mismo proceso nos va a recompensar en la medida en que nosotros nos sujetemos al proceso y aprendamos lo que es necesario aprender. Por ejemplo, ahí está el segundo punto, enfocarnos en nuestras fortalezas, ¿sí? No es decir, es que no soy capaz de esto, no creo en esto, no merezco esto, sino enfocarnos en lo que sí, identificar cuáles son tus talentos, explorar tus talentos, fortalecer tus capacidades, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, yo creía que la forma como yo lideraba equipos era la correcta, pero al estudiar hace una semana que vengo de lleno investigando y soy muy autodidacta, considero que tengo unas buenas bases en psicopedagogía, en cómo funciona el cerebro, entonces me gusta mucho ser autodidacta porque si tú tienes unas buenas bases y te conoces, puedes absorber mucho más fácil y crear maneras de absorber mejor los aprendizajes, aprender de una forma más acelerada. Entonces me he encontrado que las metodologías ágiles que he venido haciendo un 80%, ese 20% tenía muchos vacíos, tenía algunos vacíos en la forma de liderar mi vida y liderar a otros. Entonces eso me ayuda mucho para fortalecer esas capacidades y esas fortalezas. El tercer punto es aprender del fracaso. Es la mentalidad de no ver el error como algo negativo, ni la crisis ni el problema como algo negativo, sino verlo como unos excelentes maestros. Sí, que eso viene del empirismo. El empirismo es lanzarse a la experiencia, aprender de la experiencia, aprender por ensayo y error, aprender del modelamiento, aprender de otros que ya lo están haciendo y son exitosos en el campo en el que tú te desenvuelves y aprender y escuchar a esas personas. Ahorita les voy a decir herramientas y una red social que seguramente ustedes conocen mucho, que también venimos en un proceso de inmersión y de escuchar podcasts y otras personas que ya tienen el resultado. Entonces, en eso consiste uno de los fundamentos del éxito, es tener esa mentalidad resiliente para enfrentar esos diferentes cambios. Según la psicología positiva, desarrollar esa mentalidad son tres pasos, ¿sí? El primero es reestructurar tus creencias, saber cuáles son tus creencias limitantes, pero también cuáles son esos valores, principios y creencias que son posibilitadoras, potencializadoras, ¿cierto? Y empezar a ponerlas en una balanza para tú mismo darte cuenta cuáles son tus resistencias, tus creencias limitantes y tomar la decisión de empezarlas a replantear, a resignificar y a reestructurar para poderlas al final reemplazar unas por otras. El segundo paso es enfocarte en tus fortalezas y el tercero, aprender de tus fracasos, no ver el fracaso como quedarnos ahí, conformarnos, sino verlo al contrario, para que nos catapulten al siguiente nivel, saber, bueno, ya sé dónde me equivoqué, ya sé por dónde no es, pero entonces esto me ayuda a saber qué, por dónde sí es. Bueno, ¿qué más les cuento? Algunas estrategias para adaptarnos, ¿sí? Y aprender a vivir y convivir en la incertidumbre, dándole propósito a esa incertidumbre, ¿cierto? No es ver la incertidumbre como esa enemiga, como
o esa inestabilidad. Si no entiendes bien incertidumbre, puedes verlo también como inestabilidad, sobre todo cuando nuestros países han pasado por crisis económicas. Cuando hay una crisis económica, entonces se mueve el estrato social, se mueve el estilo de vida, ya no nos podemos dar tantos lujos como antes, ya no hay tanta abundancia como antes, y eso genera una inestabilidad, nos sacude, ¿cierto? Nos sacude a incertidumbre, qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con la estabilidad económica que ya no es la misma que antes. Entonces, lo primero es no verlo como algo negativo y empezar a verlo como oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De poder hacer una planeación estratégica. ¿Qué es planear estratégicamente? Conocerme, todo parte del autoconocimiento. Y a partir del ser, de esas competencias del ser que tengo y que no tengo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos la comunidad de Cumentores, que es una comunidad que nos enfocamos en el desarrollo personal. Siempre estamos trabajando con temas de los autos, la autoestima, el autoconocimiento, la autoconciencia. Y si tú eres consciente de tus fortalezas y tus debilidades, pues tienes mayor claridad para saber qué hacer. Pero si no, entonces va a haber una confusión tremenda en el ser, la parte existencial, pero también en el saber hacer, porque no vas a saber ni por dónde empezar, ni dónde estás, ni para dónde vas. Entonces, la planeación estratégica es definir qué objetivos, a qué le apuntas, establecer metas a corto, mediano, largo plazo y mantenerte enfocado, nuevamente, como les dije, en el proceso, que el mismo proceso te va llevando. ¿Cierto? Ahorita hablaba con alguien y decías que estoy donde amigo, la parte de las relaciones, no ha sido fácil la parte económica, pero cuando hay una asociación positiva, entonces hay más posibilidades de tú estar motivado dentro del proceso. Pero si tú te quedas solo, si no estás en una comunidad de nómadas digitales o no estás en una comunidad de programadores si eres programador, de psicólogos si eres psicólogo, de coach si eres coach, te va a ser mucho más difícil solo. Y yo ya lo viví, traté de emprender solo y es arrastrarse en los huesos. Pero cuando está esa sinergia, ese mastermind, ¿cierto? Que es crear esa mente maestra, hay una inspiración, hay una motivación, hay unas ideas y decir, bueno, si esa persona pudo o puede, yo por qué no puedo. Entonces hay una energía diferente que te impulsa. También nos sirve esos anclajes emocionales, utilizar técnicas de programación neurolingüística para aprender a controlar nuestras emociones y mantener esa estabilidad. Aprendan, empiecen a investigar qué es la programación neurolingüística y empiecen a utilizar técnicas como el anclaje emocional, ¿cierto? De pronto en otra webinar podemos hacer algunos ejercicios, algunas meditaciones guiadas. Ahorita les tengo una invitación también, precisamente hoy tenemos en la noche un workshop vivencial, ¿sí? Que ahorita los que les interese también, si me permiten, invitarlos porque vamos a hacer meditaciones guiadas para cerrar ciclos, dejar este año atrás, revisar qué es lo que tenemos pendiente, liberarnos de cargas emocionales para pasar al siguiente año con mayores niveles de enfoque, de flexibilidad, de apertura y más livianos también. Entonces, es eso, es empezar a investigarte, conocerte tú, investigar qué está pasando a tu alrededor. ¿Qué más les cuento? De pronto hasta ahí alguna pregunta hasta el momento. Preguntas no ha habido, pero mientras nos hacías la pregunta que no recuerdo muy bien, ¿qué es lo que más nos ha costado a la hora de ser nómadas digitales? Aquí hay algunas respuestas. No sé si quieres que las lea o los comentamos después. Sí, dale. Vale, pues bueno, yo por ejemplo he respondido relaciones, que para mí, sobre todo relaciones así como más de verdad. Esto es lo que me ha costado encontrar a lo largo de mi vida como nómada digital. Luego tenemos ahí descansar, rutinas saludables, adaptarse a distintas culturas. Eso es lo que ha respondido la gente. Wow, excelente, muy chéveres. Esas pautas, esos consejos, esos principios fundamentales. Las relaciones, somos sociales por naturaleza, ¿sí?
los seres humanos no estamos para vivir solos. De hecho, el aislamiento es muy perjudicial para la salud física y para la salud mental. Otra cosa es la soledad, ¿sí? Yo le llamo la soledad productiva porque todos sí necesitamos, así como dice Nadia, descansar esos tiempos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el ocio, lastimosamente, nos lo han mostrado como algo negativo. Es que usted es muy ocioso y es que no, usted no puede hacer perezos, tiene que trabajar, trabajar y trabajar. Y esos espacios de desconexión, de estar en la naturaleza, de estar en familia, de jugar, ya sea juegos de mesa, juegos afuera, dinámicas, esos espacios promueven la salud mental. Y no siempre esos espacios tenemos que hacer. Puedes ver tus películas favoritas, tus series favoritas, o simplemente también tienes el derecho divino de no hacer absolutamente nada. Si tú dices, este día voy a estar tirado o tirada en una cama mirando para el techo, tienes todo el derecho y lo puedes hacer, ¿cierto? Desconectarte de todo también lo necesitamos hoy en día y hace parte de esas rutinas saludables, ¿sí? Muy bien, entonces sigamos con el trabajo remoto como estilo de vida sostenible. Entonces, el estilo de vida sostenible, miremos primero, dice organización eficaz. Si quieres sobrevivir dentro de un entorno de nomadismo digital, el proceso nos obliga a ser muy organizados. Organizar bien, empezar por organizar bien nuestras emociones, ¿sí? Gestionar nuestras emociones, gestionar el fracaso, la rabia, la ira, la frustración que a veces nos generan ciertos proyectos, ciertos clientes, aprender a manejar tus emociones, inteligencia emocional. Un libro de Daniel Goleman que lo pueden leer, investigar, hay muchos libros, podcasts al respecto. Que aprender a gestionar bien tu tiempo. Y aquí vemos algunas herramientas de gestión de tareas. Una de mis favoritas es Trello. Seguramente aquí muchos utilizan Trello porque ya Trello salió hace muchos años. Hay otra que son Slack, que se utiliza para trabajo de equipos. Y una que se habla mucho hoy en día, pero hay unas personas que sí resuenan con ella, que les funciona. Hay otras que no mucho, ¿cierto? Yo prefiero Trello, pero se está hablando mucho de Notion, ¿cierto? Para optimizar el tiempo, para optimizar tareas, proyectos. Lo importante es que veas, explores cada una de estas herramientas y mira cuál te funciona más. Y de esta manera comenzar a establecer rutinas efectivas, ¿sí? Y hay una técnica, no sé si han escuchado, de la técnica Pomodoro. ¿Sí la han escuchado? Hablar acerca de la técnica Pomodoro. ¿Ya la están utilizando? ¿La han escuchado? ¿No la han utilizado? Y básicamente la técnica Pomodoro nos habla de organizar nuestros tiempos. Hay unos tiempos productivos y hay unos tiempos de descanso, ¿cierto? Y aunque hay unas reglas, por ejemplo, de 10 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, es relativo, ¿cierto? Porque como psicólogo, y la psicología nos dice que nos habla mucho de la subjetividad, cada caso es diferente, entonces no hay como una regla para todos, cada caso es diferente y lo importante es que adaptes estas rutinas a qué es lo que te funciona a ti. Por ejemplo, yo soy de los que al tener rasgos, ne- mm, digamos, de personas neurodivergentes, yo tengo algunos rasgos neurodivergentes, entonces las personas que somos neurodivergentes tenemos un superpoder, pero que también puede ser una desventaja, que se llama el hiperfoco. No sé si han escuchado hablar acerca del hiperfoco. Y el hiperfoco es que cuando nos sentamos, nos concentramos tanto en una tarea que nos pueden pasar 2, 3, 4 horas y no nos dimos cuenta. Para nosotros fue como 30 minutos, pero nos rinde mucho también, ¿cierto? Sacamos cosas, nos coge como ese estado de inspiración y nos quedamos muchas horas allí, pero tampoco es bueno porque sufre la espalda, ¿cierto? Hay un cansancio, un agotamiento después.
Entonces la idea es poner alarmas en tu celular y hay aplicaciones de Pomodoro que te está sonando cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada máximo 30, 40 minutos, tómate un descanso. Listo. Otra clave allí son las rutinas efectivas, que es lo que les estaba hablando, y ahí está la técnica Pomodoro. Los invito a que si no la conocen, la conozcan y la apliquen. Y el minimalismo digital también, reducir el ruido digital para concentrarnos en lo esencial y mejorar nuestro bienestar. Si eres de las personas que está con 5 computadores abiertos, con el celular aquí, contestando llamadas, llega un momento donde por más productivos que nos creamos, hay una sobresaturación sensorial, una sobreestimulación y tampoco es bueno. Entonces, ahí el minimalismo, menos es más. ¿Cierto? Una pantalla, tu celular, a veces apagar el celular o definir, solamente voy a revisar el celular de tal hora a tal hora, a mediodía y en la noche. También puedes hacerte más productivo. Listo. Bueno, Perdona, ¿qué Rubén, más? Sí, dale. porque creo que, porque estás comentando los siguientes puntos, pero creo que te lo has dado pasar a otra diapositiva porque sé que... Oh, ya, ahí sí la están viendo. Ahora sí, vale. Eso, bueno, si quieres, para que le tomen pantallazo ahí. Nuevamente, organización eficaz, rutinas efectivas, minimalismo digital si quieres sobrevivir al nomadismo digital, Mira, porque ese aquí es un hay reto. alguna pregunta de Laura que Ujú. justamente hablando del minimalismo digital, pregunta si recomiendas alguna app para minimalismo digital. Dice que Por crece ejemplo, mejor para el celular. el ruido blanco, si han escuchado, es decir, se han dado cuenta que hay amigos, familiares, personas que, ay, no es que yo, si no es lloviendo, yo no soy capaz de dormir, o si no es con el ventilador, el aire acondicionado encendido, no soy capaz de dormir, o si no es con el televisor encendido, no soy capaz de descansar. ¿Y qué es lo que pasa? Estos estímulos que todos generan ruido blanco. Y el ruido blanco es esa interferencia de sonidos que genera ese ruido como, que es como ese ruido de lluvia, ruido de televisor cuando se daña, ruido. Entonces, y hay, de manera intencional, pueden buscar en diferentes aplicaciones, hay aplicaciones de ruido blanco o simplemente en YouTube, en Spotify, aunque pues ojalá que lo tengan pago, porque si no va a ser como incómodo la publicidad y todo esto. O simplemente lo descargan. Yo tengo, por ejemplo, audios que son 2 horas de ruido de lluvia. Entonces, al conectarme los audífonos, este ruido blanco tiene la cualidad de generar un estado de inmersión profunda donde esos estímulos externos desaparecen, o sea, hay tanta inmersión en lo que estás haciendo, ¿cierto? Como te aísla, te desconecta y puedes concentrarte mucho más, sobre todo los que somos tan inquietos nos desconcentramos tan fácil. Eso podría ayudarte, ¿sí? Podría ayudarte. Aplicación de Pomodoro también. Combinar estas dos, poner la alarma del Pomodoro y la inmersión del ruido blanco. Y así vas a concentrarte mucho más. ¿Eso responde más o menos tu pregunta o no? Ahí me vas contando. Otro punto que te ayuda a sobrevivir en el nomadismo digital es apuntarle primero a crear contenidos de valor, ¿sí? Crear pautas, consejos, historias, lo que es el storytelling, acerca de tu pasión, de lo que trabajas. Y eso llevarlo, no solamente quedarte en crear contenidos digitales, sino llevarlo a crear una tribu digital. Esto quiere decir relacionarte en la economía de la pasión, es decir, monetizar tu pasión a través de crear una comunidad, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo. Estamos creando y aportando a la comunidad porque es un gana-gana, ¿cierto? Mira que todos ganamos, todos aprendemos, todos crecemos, nos escuchamos, ¿cierto? Y crecemos entre todos. Entonces, la importancia de construir esa comunidad en la era digital es fundamental hoy en día, porque conectas con personas con tus mismos intereses, con pasiones que son afines, ¿sí? Y participar en web, hay muchos formatos, webinars, foros online. Esta noche, nuevamente, pues, salga la pauta, tenemos un workshop
vivencial, no solamente la parte informativa, porque esto es más informativo, pero vamos a tener es ejercicios prácticos, es que te vayas con experiencias diferentes, que salgas de la experiencia diferente a como entraste y diferentes eventos virtuales que tú puedes inventar. Apóyate mucho en la inteligencia artificial para que le preguntes si me gusta esto, si yo manejo estos temas, si manejo estos subtemas, ayúdame a crear un evento, qué tipo de evento es mejor para darle a mi comunidad, para darme a conocer, ¿cierto? Y la IA te va dando, mira, puedes empezar con esto, empieza a escalarlo de esta manera. Hay algo que llama la escalera de valor, también es muy potente. Es decir, cómo empezar con estos eventos gratuitos, a hacer esa comunidad, pero luego en la medida en que te vayan conociendo, entonces ya poder ofrecer, por ejemplo, un ebook de bajo costo, ¿cierto? Un ebook de $2, $1, $3, hasta $7. Y luego entonces ya invitar a un workshop vivencial donde ya, por ejemplo, el de la noche tiene un valor de $7. Mira que es de bajo costo, pero dar mucho valor, ¿cierto? Va a ser de alto impacto para generar ese valor. Y así luego asesorías personalizadas y ya vas escalándolo para generar más valor con mayor Entiendo. costo. Sí. ¿Alguien va a decir algo? Yo creo que se ha colado el sonido, pero lo he silenciado. Listo. Colaborar con proyectos muy importantes, generar sinergia, generar mente maestra o mastermind, ¿cierto? Para colaborar con proyectos, tocar puertas, unirnos entre varios. Hoy en día se está hablando mucho de los equipos multidisciplinarios. En estos días le cuento que estaba caminando pues por el parque de mi ciudad, por uno de los parques, y vi una tienda de alimentación natural. Entonces yo dije, bueno, me puedo comprar como un pan dulce, como algo muy rico, pero que no va a ser muy saludable. O entro aquí y no sé, ustedes me ayudan, como un yogur griego, ¿sí? Un yogur griego con unos cereales, con semillas de girasol, una cosa súper nutritiva. Yo no me voy a dar la oportunidad y entré y me lo comí y súper rico, no solamente que me sentía muy saludable y muy liviano y muy lleno al mismo tiempo, sino también mi mente me decía, uy, me siento muy bien, con más energía, no pesado, sino con más energía. Y hablaba con la dueña pues de esta tienda y ella tenía pensado, me estaba hablando de la posibilidad de hacer conversatorios, generar comunidad, ¿vieron lo que estamos hablando? Se necesita hoy mucho hoy en día, no solamente vender un producto, un servicio, sino crear valor, ¿cierto? Compartir valor. Entonces yo le dije, pues que si quería me tuviera en cuenta que yo soy psicólogo, me gusta hablar de esa conciencia en la salud, no solamente física, sino es en esa salud integral. Y yo le puse una tareita, yo le dije, mira, empieza a investigar de un tema que está en tendencia, que se llama el wellness. ¿Sí? Wellness traduce bienestar integral. Entonces podemos hacer charlas, conversatorios de wellness, donde tú invites diferentes profesionales de diferentes disciplinas, un nutricionista, una fisioterapeuta, un psicólogo, ¿cierto? Miren que son diferentes disciplinas, pero que apuntan al bienestar integral. Wow, quedó súper sorprendida, dijo, wow, voy a tenerlo en cuenta con mi equipo, con mis socios. Y bueno, ahí lo vamos conversando. Entonces, mira que es colaborar con proyectos y aprender de otros profesionales. Básicamente es desde ahí. Y presentar esos proyectos a empresas multinacionales y por ahí se pueden ir abriendo puertas. En el mismo sentido, compartir tu experiencia en esos eventos, ya sea de manera presencial, de manera virtual o de manera asincrónica, ¿sí? Es decir, videocursos, podcasts que tú puedas enviar a las personas y conecten con tu marca personal. Si no tienes tu marca personal hoy en día, déjame decirte que estás atrasado 10 años. Sí, y yo le doy mis respetos a los españoles porque en plena pandemia, la pandemia nos obligó a los servicios de manera remota y una de las mejores formas de dar a conocer tus servicios es crear tu marca personal. Y cuando empiezo a investigar de marca personal, son los españoles que nos llevan varios años luz porque, pues gracias
y benditas crisis que nos han llevado a avanzar, ¿cierto? Las crisis, lo mismo de la mentalidad, no verlo como algo negativo, sino cómo podemos reinventarnos para catapultarnos al siguiente nivel. Bueno, creo que ya vamos terminando. Pensé que me iba a quedar cortico de tema y miren que ha sido apenas. Una frase, un libro que les recomiendo es el libro Tribus de Seth Godin. Y él dice, tu tribu son las personas que resuenan con tu mensaje. Ellos quieren seguirte porque creen en lo que tú crees. Entonces, los invito a que tomen la decisión de crear su propia tribu, su propia comunidad. ¿Cómo? Proyectando tus valores, proyectando lo que eres. Y hay una red social que ya hemos estado conversando seguramente, de pronto lo he visto más que todo en el grupo de WhatsApp de latinos, de nómadas latinos, pero también qué bueno que empecemos a hablar más de esta comunidad, de esta plataforma en todo lo que hagamos. Y esa plataforma se llama, no sé si lo ven ahí, Substack, ¿sí? Es muchas cosas en uno, ¿cierto? De hecho, mi esposa y yo estamos dando un curso virtual que por ahí de pronto les llegó la invitación. Más o menos 10 personas se inscribieron, se llama Escribe, Inspira y Monetiza. Si les interesa, también pues podemos mirar y las clases están quedando grabadas y podemos como entrar a negociar, mirar cómo podemos hacer como el empalme y desatrasarlos y nivelarlos para que sigan porque está súper chévere. Ya pasamos por unos módulos de definir tu mensaje, tus temas, tu nicho, tu perfil de usuario, tu audiencia y estamos, precisamente hoy abrimos cada uno su cuenta en Substack. ¿Qué es Substack? Al mismo tiempo es un blog, porque tú allí puedes subir artículos de tu tema, de tus temas que te apasionen. Al mismo tiempo es una newsletter, porque tus seguidores les va a llegar un correo electrónico con cada nueva publicación. Al mismo tiempo es una red social, porque puedes poner allí mensajes, noticas, videos, podcasts. Entonces allí entre todos nos seguimos y entre todos vamos conociendo lo que está haciendo cada uno. Creo que desde Latinos Digitales y desde Nómadas Digitales es muy potente que entre todos nos sigamos, entre todos compartamos lo que hacemos cada uno, nos enteremos de qué estamos haciendo y nos apoyemos entre todos y apoyemos los contenidos y eventos que estamos haciendo. Entonces, esta plataforma creo que es una muy buena oportunidad para hacerlo y los invito a que nos sigan estamos como @ecumentores, o sea, se meten a Substack, se registran, crean su cuenta y en el buscador le dan Ecumentores y ahí vamos a estar subiendo temas de psicología y de desarrollo personal. También, bueno, herramientas para optimizar tu trabajo, las que les dije ahorita. Trello para organizar tareas, proyectos y colaboración. Slack para una comunicación interna y en tiempo real con tu equipo de trabajo. Y Notion, que es una herramienta multipropósito, eso es como para programar muchas cosas allí. O sea, es como una tabla en blanco donde tú puedes empezar a crear, ¿cierto? Como alguien le llama así, como un segundo cerebro. Allí vas a tener una mente donde va a estar todo articulado, con proyectos, crear bases de datos, es muy completa. Hay algunos que de pronto no somos muy buenos desarrollando, creando, entonces queremos más bien mantenerlo simple, pero Notion tiene toda esa opción para las personas que lo quieren mantener simple o unas cosas súper complejas, súper tesas. No sé si se entiende teso en otros países. Teso aquí es como, wow, como otro nivel. Bueno, y para ir terminando, también aprovecho para hacer la conclusión y decirles la mentalidad lo es todo. El éxito como nómada digital no solo depende de herramientas o lugares, sino de tu capacidad, tus competencias para reinventarte, adaptarte y prosperar en un entorno de tantos cambios y de tantas crisis, porque crisis significa cambio que tenemos hoy en día. O nos adaptamos y seguimos dentro del juego o el mismo juego nos va a sacar. Los invito a reclamar su membresía gratuita, se llama Vivir Mejor, la pueden encontrar en ecumentores.com. Si se registran, entonces van a recibir un curso asincrónico que se llama 7 principios para vivir mejor, van a recibir consejos, técnicas, un grupo de apoyo en Telegram, entonces ahí para que se registren
los invito. Y también allí en Ecomentores tenemos unos infoproductos. Los nómadas digitales, nos gustan mucho los infoproductos porque son videocursos, uno de reprogramar tu mente que te ayuda mucho en el mindset, otro para los que están pasando por diferentes situaciones de pareja, también hay uno muy chévere, o para los que están pasando por una ruptura amorosa. Hay otros que les gustan los hábitos físicos, ¿cierto? Entonces hay uno que es integral, que se llama hábitos vivos, que son hábitos físicos, mentales y emocionales, es más integrativo. Y otro, primeros auxilios psicológicos para atender crisis en tu empresa, para capacitarte y tener herramientas de saber acompañar o hacer contención ante momentos de crisis. Y bueno, eso en cuanto a eso, ¿alguna pregunta? Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Muy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes, que me sigan invitando. Como saben, me gusta mucho compartir, interactuar, herramientas que entre todos nos vamos retroalimentando. Y bueno, no siendo más, ya saben que mi nombre es Rubén Echavarría y en lo que pueda ayudarles me dicen. Y muchas Pues, gracias por pertenecer a esta comunidad de nómadas digitales y también los espero por allí por ecumentores.com para que me escriban directamente. pues aquí tenemos, muchas gracias Rubén por esta presentación súper interesante y empezamos con la ronda de preguntas porque ya tenemos aquí una manita levantada. Nadia, te paso palabra. Bueno, gracias Rubén. Primero que todo, me encanta, como te lo dije ahí al inicio, cómo se ve. Me tienes que enseñar. Yo soy Claro, profesora, hacemos unas entonces dije, sesiones. yo quiero eso, yo quiero verme así en mis conferencias, mis clases, mis cosas. Ujú, Sí, muy chévere. El tema es súper, súper pertinente y yo quería como hacerte una pregunta. Hice como algunas anotaciones. Primero, a ver, ¿dónde tengo mis notas? Quiero resaltar como lo que más me pareció interesante fue esas creencias limitantes y esas creencias potencializadoras. Yo creo que no lo había pensado. De alguna manera sí lo hago, ¿no? Como que esas creencias limitantes que tengo en mi vida las potencializo y salgo de mi zona de confort, ¿no? Para aprender sobre ellas. Esto lo hago naturalmente, quizás como es más fácil para mí, pero seguro para otras personas no lo es, pero pensarlo y racionalizarlo creo que es una estrategia muy importante, casi que listar esas creencias que son limitantes en cada uno de nosotros en términos de lo que sea, especialmente los nómadas digitales que estamos ujú, viajando, ¿no? Nos enfrentamos a diferentes tipos de situaciones y crisis. Es lo que quiere decir para mí es que hay más como más experiencias limitantes o más elementos limitantes sobre la marcha. ujú, Entonces, eso es lo que veo interesante. Y segundo, me parece muy importante, y esto ya es una pregunta sobre el tema de la resiliencia. Y al estar cambiando de lugar y otro lugar, y aquí me encanta que Laura esté en este webinar, porque con ella hablábamos en algún momento y era la llamo al panel, Laura. ujú, Hablábamos una cosa muy importante que me gustaría también que Laura tocara como su punto y era que las dos estábamos al mismo tiempo dejando un lugar, ¿no? Y el dejar un lugar significa como dejar tus amigos, dejar lo que te gustó, las experiencias. Por supuesto, sabes que adelante va a pasar algo muy maravilloso y algo muy bonito, pero se generan como unas conexiones muy fuertes, como se enraiza uno en un lugar, entonces cómo me transformo en cuanto he dejado parte de mi vida ahí, ¿no? Y en muy poco tiempo he generado como conexiones valiosas. Así que para mí ese tema es muy importante porque no sé cómo manejarlo, ¿no? Y estás ahí como, "Ah, ¿qué hago? No me quiero ir, pero me quiero ir, pero quiero continuar", pero es como muchas sensaciones y muchos sentimientos alrededor, no sé, Lau, que no sé si sientes lo mismo. Sé que estábamos compartiendo algo similar, pero ujú, Sí, hola. Sí, total. ¿Qué más? Bueno, voy a hacer un paréntesis y decir que en este momento soy un ejemplo de todo lo que fue la charla de Rubén de ujú, adaptación al cambio, al caos, de lidiar con incertidumbre, porque estoy en este momento
estuve en Buenos Aires un montón, dejé pues como lo que fue mi lugar todo el último año y me vine a una cabañita en la playa en Chile, como para estar una semana de desconexión con la naturaleza, tranqui. Ay, no, estos últimos 2 días están haciendo unos trabajos donde me estoy quedando. Están aquí en el techo martillando, Ah, haciendo un montón de cosas. O sea, como que me ha tocado readaptarme a los espacios, buscar plan B. Ya volvió la luz, gracias. Acaban de desconectar la luz, me tocó conectarme al celular. O sea, así como todo muy, como auxilio. Te escuchaba y yo decía aquí mientras estaba lidiando pues como con cosas fuera de mi control. Y decía como sí, así es. O sea, hay que lidiar un montón con la incertidumbre y con cosas que pasan de último minuto todo el tiempo y aprender a disfrutarlo. O sea, un momento en el que yo dije como, no, ¿qué voy a hacer con este ruido? Tengo que trabajar y después dije, bueno, tengo que aprender a trabajar con este ruido. En este momento no puedo hacer nada más. ujú. Y se me combina un poco con lo que Nadia me está invitando a reflexionar, que lo hemos venido hablando, de cómo viajar es duelar constantemente. O sea, es como un duelo constante y quitarle un poco lo negativo también al duelo, ¿no? Como que esto de, lo hablaba ayer también con un amigo, de si extrañas mucho a alguien, si extrañas mucho un lugar, es porque amaste también, como porque viviste cosas hermosas. Entonces, le tenemos a veces como esa carga muy negativa al extrañar y al duelar. Y creo que hay que atravesarlo, hacer estos procesos y dejarnos atravesar por eso también, no pretender evadirlo, e ir viendo de cómo manejarlo. Yo creo que eso para cada persona va a ser diferente, porque cada persona se deja atravesar por las emociones de una forma, sí, muy diferente, pero creo que sí es valioso hablarlo y reflexionar al respecto. Porque pasa muy rápido todo. Y cuando te das cuenta es como, ay, pero extraño a mi mamá que quedó en Colombia y extraño a mis amigos de hace una semana y a los que conocí en Perú hace un año y de repente eres un cúmulo de extrañar lugares y personas todo el tiempo. Y creo que hay cosas muy valiosas para analizar ahí, para hacer ahí cada quien en sus procesos. Em, pero sí, no sé, es como una conversación muy abierta en este momento. No le tengo muchas conclusiones porque lo estoy viviendo, de haber Oh, dejado procesando. la ciudad con la que viví un año, después de haber viajado como 2 años por Sudamérica. Entonces es Ujú. como, es un, sí, mientras lo estás viviendo es difícil procesarlo, pero después va a ser más sencillo ponerlo en palabras. Ok, claro que sí, con respecto a lo que dices, de hecho, el duelarlo, me gustó mucho esa palabra que utilizaste y precisamente es una clave que les puedo dar desde el taller pues que vamos a hacer en la noche. De hecho, por aquí, no sé si están viendo ahí en pantalla y se los voy a dejar si me permiten aquí en el chat. Vamos a hablar de el cerrar ciclos, sacúdete el polvo mental y transforma tus hábitos para empezar el 2025, el 2025 con el pie derecho. ¿Qué es lo que pasa con respecto al duelar y cerrar ciclos? Hay que trabajar eh, en técnicas que son supresivas, en técnicas expresivas para finalmente lograr las técnicas integrativas, lograr esa integración. Ahí les dejé el link por si lo quieren revisar. Y un ejercicio que funciona muy bien cuando dejamos un lugar y pasamos a otro es despedirnos y hacerlo real, o sea, literal. Por ejemplo, acompañé un proceso de una señora que vivió muchos años con su hija. La hija se casó y la señora, como tú dijiste, como que lo evitó, lo negó y siguió derecho de largo. Y eso le estaba trayendo muchos problemas a nivel emocional. Empezó a entrar en unas crisis de ansiedad. Entonces, lo que hicimos fue volver a la casa donde ella vivió tantos años, que se apegó a tantas cosas y ella empezó a expresar, es que yo me apegué mucho, fue a esta cocina, yo ya lo consideré mi cocina de por vida, me apegué mucho a este baño, me apegué mucho a esta sala, a este balcón, y era recorrer con ella cada rincón de la casa y que ella lo nombrara y se despidiera, ay, y era llorando y quebrantándose, ay, mi bañito, ya me voy, te disfruté mucho, ¿cierto? Resignificando y despidiéndose de ese baño, de esa cocina, de ese rincón, hasta el más mínimo detalle. Y fue una experiencia muy liberadora para ella.
y está dentro de las técnicas expresivas, expresar eso para lograr integrar la experiencia y poder seguir avanzando. Y también en algún momento los psicólogos vemos que hay dos tipos de locura. ¿Ustedes sabían que existen dos tipos de locura o no? Eso sería otro tema muy interesante para después, pero para resumirlo muy puntualmente, una es la locura dulce y la otra la locura amarga o la locura maluca. La locura dulce es esa locura de aprender a disfrutar, esos locos que se aprenden a disfrutar, que aprenden, que son esa locura mezclada con sabiduría. Mientras que la locura amarga, la locura maluca, es esa locura neurótica, de esos apegos, de ese aferrarse, de no querer soltar. Entonces, una característica, y quiero cerrar con esto, es que el loco dulce, una de las capacidades que tiene, es que con la misma intensidad que se apega a las cosas y a las personas y a los lugares, con esa misma intensidad, lo suelta y se desapega. Esa es una de las características de la locura dulce, el loco que sabe vivir con sabiduría, con esa intensidad, que disfruta de las cosas, de las personas, con esa misma intensidad lo vemos que suelta y sigue su camino porque sabe que la vida es un viaje y somos nómadas en esta vida. Qué genial, muchas gracias. Y seguimos con Daniel, que tiene también la mano levantada y seguro que quiere hacer alguna pregunta interesante. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, Daniel, un ¿Me gusto. escuchan bien? Ah, bueno, Sí, ¿me escuchas bien? Ah, perfecto. Bueno, más que una pregunta, es como comentarles algo, y es que yo hace poquito volví a mi país después de estar un tiempo por fuera estudiando, trabajando, y cuando tú estás todos los días ocupado, estás haciendo un día en la mañana, en la tarde, en la noche, y te acuestas, ya empiezas a tener vínculos en tu trabajo, con tus amigos, en el colegio. Yo estudiaba, y de un momento a otro yo dije, ya, bueno, ya es hora de volver. También sentía como el arraigo de otra vez volver a la tierrita, y vengo aquí a la tierrita y no, y ahora me quieres devolver. Entonces, eso, y me decían, no, que usted va a sufrir del síndrome del migrante, que no sé qué, que eso es, que cuando vuelva otra vez y quiere volver y se la va a dar para Sara es así. Y yo, ¿qué? Me voy a sentir eso. Y sí, y sí. y mucho más, porque antes de yo venirme para acá, de irme para Irlanda, dejamos así, yo dejé unos glampings que tenemos aquí en Cali, y estaban empezando a hacerse, yo no los conocía. Ahora que los conozco, yo digo, "Uf, están geniales, pero no lo siento todavía como mío, no estuve en ese proceso de que se creció, entonces yo todavía me siento visitante en mi propia casa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Ajá. al respecto, Rubén? Sí, pues yo diría que darte la oportunidad de quedarte más tiempo y tener la oportunidad, todo es también cuestión de tiempo. En el tiempo es donde nuestra mentalidad se va acoplando, va asimilando, ¿cierto? El proceso de adaptación tiene dos fases, uno es el de asimilación y el otro es el de acomodación para que haya una adaptación. Entonces también es darle tiempo al tiempo, creería yo, como una respuesta corta, permitirte estar allí, disfrutar más, conectar más con el ambiente, amanecer, no sé si tienes varias cabañas, amanecer en las cabañas una noche y así explorar más, conectarte más. Y seguramente se va generando un vínculo cada vez mayor y en el de momento puedes extrañar antes de irte. No te escuchamos, no te escucho. Ah, tienes el micrófono. Disculpa, ya listo. No, sí, total, tienes toda la razón, porque sí, ayer yo me sentía, pero como, no, como aburrido, como, ¿qué pasa? Y toda mi mente estaba allá, estaba allá. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Qué el frío que está haciendo allá? ¿Será que está bien? Bueno, en fin, ya al otro día, ya, hoy ya estoy Ujú. en otra cosa, estoy y así. Y hay cosas que hacer Ajá. aquí siempre, entonces, no, está poco a poco, poco a poco, poco a poco Eso. vamos. Algo del loco dulce, la locura dulce es aprender a vivir en el aquí y en el ahora.
¿cierto? Entonces, si tu mente está por allá y tu cuerpo está acá, vivir en el aquí y el ahora es ubicar tu mente donde está tu cuerpo, ¿cierto? Que haya esa conexión, esa relación, esa comunicación entre los dos. Listo, bien, bien. Gracias, Rubén. Ujú, dale, con mucho gusto, un gusto conocerte. Bueno, Genial, pues muchas gracias. Solamente quería comentar una cosa. La mentalidad. Creo que es algo que sí, nosotros tenemos una mentalidad, pero esa mentalidad se puede ir transformando, porque como ya bien has dicho al inicio, que la mentalidad la conforman las creencias, nuestros pensamientos, nuestros valores, bueno, hay muchas cosas. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos cambiando. Y yo he pensado mucho acerca, claro, uno cuando empieza a ser nómada digital, tiene una mentalidad, pero luego cuando ya lleva un tiempo se va transformando. Y de hecho yo creo que ser nómada digital es una escuela de vida brutal, porque claro, uno cuando antes de empezar a ser nómada digital puede que tenga miedo a esa incertidumbre y que tenga todavía ciertas cosas que trabajar, pero ¿cómo puede cambiar? Yo creo que la mejor manera de cambiar, de modificar algo es viviéndolo, practicándolo. Entonces yo creo que yo de hecho en mi primer año como nómada, madre mía, o sea, la incertidumbre la estaba trabajando a diario porque no era consciente antes de empezar esa vida nómada de cómo me iba a afectar esa incertidumbre. Entonces ha sido como un trabajo constante, entonces creo que convertirse en nómada digital es una muy buena manera para justamente fortalecer esa mente, para aprender esa resiliencia, porque uno no nace resiliente, se hace resiliente. Y ser nómada digital constantemente te ofrece esos obstáculos, y digo ofrece porque es una oportunidad justamente pues, para oportunidad. fortalecerse a uno mismo. Ujú, totalmente, así es. Súper. Daniel, creo que quieres otra vez comentar algo, Ah, no, fue por error. ¿no? Por error, por error. Oh, ya, ya, ya. Pues Bueno, con eso entonces podemos ir terminando. Pues muchísimas gracias, Rubén, por este webinar, por esta Con charla. mucho Muchísimas gracias gusto. a todos los que han hecho sus comentarios y preguntas, porque, bueno, has hablado de la tribu y yo creo que el nomadismo digital es también un poco sinónimo de la tribu, porque los nómadas somos personas que nos encanta conocer a otras personas, ya sea de manera física o virtual, y aquí pues tenemos una tribu de nómadas digitales latinos y hoy pues hemos podido descubrir esas claves gracias a ti y gracias a todos los que hemos compartido nuestras inquietudes para poder fortalecer esa mentalidad, iba a decir emprendedora también, mentalidad, También. Ujú, bueno, sí, de de iniciativa. resiliencia, eso. Así que muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto y muy chévere la experiencia. Muchas gracias por la invitación a toda la asociación y bueno, esperamos seguir compartiendo este y el otro año también diferentes eventos, conocimientos, encuentros. Muchas gracias a ustedes también. Ujú. Hasta una Gracias. próxima oportunidad. Chao. Chao, bye.